Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo estás, María Ferrer? Muy bien, Fede. Buenos días para todos, porque acá es una mañana hermosa en Gembloux. Exacto, seguimos en la ciudad belga, estamos esperando a la panchita que va a llegar recién por fines de agosto. Y hoy sábado dijimos, che, día lindo, nos enteramos de una promo que ahora Fer les va a contar. Vámonos a conocer lugares históricos y bien importantes de Bélgica, así que hoy nos toca 2 lugares. Exacto, vamos a recorrer 2 ciudades y gracias a llegar acá a la terminal de tren de Gembloux es que nos dimos cuenta que había un sistema del 50% de descuento por el viaje en fin de semana. Es decir, que te lo podés tomar el viernes y volver el domingo si querés por el mismo precio. Así que nos vamos a conocer 2 ciudades. Ahí vamos. Las ciudades que hoy vamos a conocer son 2 y son esas. 1102 Dinant vía Namur. No sé si vamos a hacer primero Namur o Dinant. ¿Vos qué decís? Yo creo que Namur porque es la primera que pasa. Pero lo que me olvidé decirles es que en esta compañía de trenes hay que pagar un suplemento por mascota, que es de 3 euros, por tramo. Y entiendo que es en el caso de que llevan correa con arnés y no en un transportín. Toca uno doble, está bastante lleno, pero bueno, vamos a ver si encontramos lugar. Tenemos la duda si estamos en primera o en segunda clase. O en segunda clase. La diferencia es el doble, pero no, me parece no, que... dice primera clase. ¿Sí? Bienvenido a primera clase, sí. ¿En serio? Sí, la Ramos. Ahí en la pantallita. ¿Está? Ah, vení, Lucy. Ahora sí. Llegamos ahora a nuestra clase social. Ahora sí estamos en segunda clase. Parecía todo demasiado lindo, ¿no? Pero miren, también tenemos para poder ir trabajando si queremos acá, para tomando el mate. Allá el Don va apoyando su botella de Coca-Cola y no sufre ningún tipo de daños. Salimos como del otro lado. Llegamos a Namur y una de las cosas que veníamos leyendo ahora en el tren es que Bélgica está como dividido por 3 comunidades. Una de ellas es al sur, donde estamos ahora, que es más de habla francesa. Después hay una hacia el norte, que es más de habla neerlandesa, o lo que sería Dutch, ¿no? Que aprendimos hace poco. Y también hay otra que es más al este, que habla más en alemán. Además también vimos que tiene una superficie bastante reducida, ¿no? Son como 30.000 kilómetros cuadrados lo que es el país, pero tiene 11.700 u 800 habitantes. 11 millones. Millones, claro, obvio. Creo que entran como 2 o 2 Uruguay y medio acá, y noten la diferencia que en pequeño territorio 11 millones de personas, o sea... La densidad de población es bastante. Así todo, mientras caminamos y vamos conociendo los lugares, no parece ser tan denso. Tan denso en cantidad de autos y demás. Por el contrario, como que se notan los lugares tranquilos. Pero bueno, vamos a descubrir esta a ver qué nos parece. Lo bueno que estamos notando de esta ciudad es que para ingresar al centro histórico, al casco antiguo de este lugar, tenés que atravesar este parque, que pinta muy grande y muy lleno de vegetación. ¿Qué pudiste leer? ¿Estás aprendiendo francés? En el Parque Luisa María, que fue creado en 1879-1880 y que es como una joya arquitectónica. En algunas partes tienen como, no sé, hay un puente. Hay que descubrirlo un poquito más porque la traducción fue complicada.
Vamos descubriendo cosas que ya dijiste recién, ¿no? Que es el puente. Allá hay un monumento también. Capaz que es a Luisa Marí. Pero nada, es un lugar que ya vemos a la gente totalmente desestresada, tomando solcito. Para leer un libro, para hacer un piquiriqui. Para hacer deporte también. Sí, salada, ¿no? Pero venía a pegarse un trote acá. Ajá. Estamos detectando que acá el lago tiene diferentes especies. Vemos unas tortuguitas y hay unos peces tamaño grande, María Fer. Tamaño medio metro. Vamos a ver si ahora pescamos alguno. Pescamos, no, o sea, para las cámaras nomás. Yo le saqué una fotita así. ¿Es un naranja flúor? Hay uno blanco abajo. Son dos amarillos. ¿Amarillo? Sí. Como que nadan juntos. Hoy es sábado y se arma feria por acá. De todo un poco. Feria de frutas, verduras. También de comidas. De ropa. Bueno, comidas capaz que también. Todavía no llegamos. Por ejemplo, 4 piezas a 3 euros. 4 choclos a 3 euros. Está bien, ¿eh? Está bastante bien. El kilo de la papa, 1,75 euro. ¿Qué más tenemos? A ver. El tomate que dice 1,50. Está barato el tomate. Está bien, tiene buena pinta. ¿Cómo juega el second hand? Sería, ¿no? Sí, gangas. Muchas gangas. Sí, por de acá. hecho, mirá, están llenos. Y lo máximo que vi por ahora son 10 euros. Y lo mínimo de 3 euros. De o 3 sea, puedes allá en el conseguir fondo. algo en buen estado de 3 euros a 10 en delante. Sí, acá se consiguen cosas retro o no. Me gusta. No, y bien, mirá esos buzos. Igual venimos 0 km nosotros, ¿eh? Venimos comportándonos bien. Hasta ahora. Hasta que llegamos. Esas camisas están buenas porque si se arruga no se nota. No precisamos plancha. Llegamos a la tienda de fruta y verdura. Bueno, están todas llenas, me parece, pero... Hay unas uvas No, grandes acá. ¿Sabes que se estila mucho? Lo estoy viendo, las muestras. Tipo, ahí tenés melón para probar y el melón blanco. Podemos ir a probar el melón blanco. Y ananá allá arriba, mirá la señora cómo está comiendo. No reducen. Melón blanco. O amarillo en realidad. ¿Juega? Vamos a ver, delicioso. ¿Sabe igual? ¿A un melón? Sí, ¿Sí? sí, sí. Mirá. ¿Quieres probar? Dale, obvio. Rotisserie. Ah, hay de todo acá. Sí, sí, esto más compuesto es... En realidad es un tráiler. Vamos a ver qué tiene. Parecen como croquetas redonditas esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto sale? Creo que salen 2 por 4.20. Sí, o 3 por 3.20. ¡Puleto! De todo un poco. Y ahí, ¿qué es eso? Mirá ese bambú. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué será ese coso? Me tienta. Vale 2 baht. Artesanal. Esta región Se caracteriza. por... Los waffles. ¿Sí? Hay unas galletas también. Sí. El chocolate belga. Ajá. La cerveza. La cerveza. La papa frita. Las papas fritas. Después vamos a contar la historia de la papa frita. Sí, es interesante. La posta. ¿Querés unas? Hay de todo. Parte de comida, parte de vegetales, ropa. Es la clásica feria. ¿Qué pasó? Llegamos al Warner para comprarte media y calzones, mi amor. ¿Sí? Sí. Nos toca, ¿no? No sé qué tiene este lugar, pero está llena de gente. Son las 12. Mucho vino. A diferencia de las... Ah, son vinos. Yo pensé que eran cervezas por la botellita, pero son como diferentes bebidas. Y sin duda que popular, porque está lleno. Mirá lo que cotiza una mora y nosotros agarrándolas en el camino gratis, mi Es amor. que lo raro es que salen caras, bueno, no sé si hagan caras para ellos, y se encuentran en todo el tipo de árboles, por la vía pública. Están por ahí nomás. No por ahí nomás, y están bien, no es que están Están todas deliciosas, podridas. gente. Claro. Deliciosa. Qué peligro, María Fernanda. Mira, hay
6 croissants por 9, o cada uno 1,60. Bien. Madeleine, esto nunca lo probé. 6 por 9 también. Se ve que es dulce porque las abejitas andan Sí, rondando. y acá sigue todo lo que es. Se ve y se ve por todos lados los quesos, ¿eh? Mucha variedad de Volvimos queso. al primer amor ahí, sí. Están todas las variedades. De buenos sabores, che. Todos los que hemos probado están deliciosos. Terminamos nuestro recorrido por la feria y estamos en uno de los ríos principales que atraviesa esta ciudad, que se llama Río Sambre. Y el otro es el río Mosa. Parece que una de las cosas que hay para hacer en esta ciudad es ir como por un crucero recorriendo los ríos e irla conociendo desde otra perspectiva. Transporte público, 100% eléctrico, bien chiquitito. Como les contaba recién, hay entonces un barquito que está, bueno, nombrado así como Namuret. Y acá te muestra bien el recorrido que hace entonces en el río Sambre. O sea, tiene como dos direcciones, ¿no? Como ida y vuelta. Y después cómo desemboca en el río Mus y hasta dónde va. Lucy, vamos. Esta es una de las primeras ciudades que vemos acá en Bélgica que tienen por varios lugares circuitos de bici para poder hacer. Creo que es bastante amigable para conocerla y es bastante grande, o sea, si la querés conocer posta está buena la bici. Está buena, sí. Aparte parece ser sencillo. Parece que es como con una aplicación o con una tarjeta de membresía. Ajá. Y bueno, ahí tenés el mapita en los lugares donde podés retirar y dejarla también. Así que puede ser una gran opción si andan queriendo visitar. Ah, que te agarra desprevenido y mirá, este está desesperado. Ah, y a ese le gusta el agua. Le gusta el agua. Bastante olorcito por todos lados, es obvio, estamos llenos de restaurantes, pero rico. Por momentos parece como algo asado. Se huele rico. Recién pasamos un lugar exclusivo de papas fritas. Sí. Y vos tenías una historia muy interesante para contar sobre la papa frita. Bien. Instafrite. Hay un tema con la papa frita, es como una competencia como pasa muchos con Uruguay y Argentina, de quién es el mate, el dulce de leche, los alfajores, las empanadas. Bueno, acá se disputan entre Bélgica y Francia la papa frita. Según cuenta la historia de este lado, y le creemos, es que sobre finales del siglo XVII, los pescadores de esta zona, en invierno se les congelaba el río, entonces todos los pescados que fritaban después y comían para generar para todo el pueblo, se veían posibilitados porque el congelamiento del río. Pues bien, como tenían exceso de papas, dijeron, vos, ¿por qué no pelamos las papas, las cortamos parecido a los pescados y las fritamos? Y ahí nació la papa frita. ¿Qué pasa? Cuando vinieron para esta zona muchos soldados en diferentes guerras, escuchaban que hablaban francés y dijeron, la papa frita es francesa, pero no, simplemente que es originaria de acá, ¿De Bélgica? de Bélgica, y también se habla francés, por eso también la confusión. Y en el resto del mundo, de hecho, Decía era papa francesa o papa belga. en México nos pasaba que la papa frita la nombraban como la papa francesa, pero no, es de esta región, así que felicitaciones por su gran invento. Llegó la cervecita. También Bélgica se destaca por las cervezas. Ahí el muchacho está tomando una media rojita y hay dos rubias. Lo que hemos comprobado... Nunca falta el chinchín antes del primer sorbo. ¿Sí? ¿Pasa Sí, acá también? acaba de pasar. Ah, bueno, perfecto. Lo que hemos comprobado es que cualquier cerveza que te compres en el supermercado, así la más barata, la rubia, la tradicional, bueno, acá parece ser más una artesanal por lo fuerte que por lo lager, vamos a decir. Son de las que apenas tomás y al otro día te duele un poquito la cabeza. Bueno, eso no todos, pero sí, son de esas fuertes, así que Están muy buenas.
Y la idea es seguir probando, porque uno se debe al público y a transmitir los sentimientos, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo van a probarla si no la probamos nosotros? Claro, exacto. Claro. No queda otra. Una de las cosas que estuvimos aprendiendo sobre Bélgica es que es considerado como, no sé si la cuna de la historieta, pero más o menos, ¿no? Uno de los más reconocidos acá es Tintín. Y nos queda la duda de si Asterix y Obelix también son de acá o son franceses. Pero ahí estamos viendo que, mira, ahí tenemos a uno de ellos cargando todas las historietas en su espalda. Seguimos recorriendo el centro histórico. ¿Qué te está pareciendo, María Fer? Hermoso. Está buena, muy ¿no? pintoresco. Me gusta que tiene como muchas opciones para sentarte a tomar una tranqui. Sí. El ambiente es muy relajado. La gente camina muy relajada por todos lados. Es sábado, mediodía, calorcito. Creo que amerita. El clima ayuda mucho y allá no sé qué estoy viendo, pero está gigante. Es una catedral, me parece, ¿no? ¿Catedral o tipo el parlamento, capaz? ¿Local? Ah, puede ser. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Atención que los pitufos también son belgas, ¿eh? Pello, que es un artista local, en 1958 los creó y después fueron mundialmente conocidos. Acá tienen bastantes pitufos. La verdad que Bélgica... Yo los conocí al menos por la película de los pitufos. Sí, antes fueron cómics. Una versión más Disney, ¿no? Digo, claro, o sí, Pixar, sí. vaya a saber uno de qué fuente. Exacto. Llegamos a una feria de todo un poco. Creo que mayoritariamente Como- comida, ¿no? Food trucks. Food truck. Y allá en el fondo hay un gran escenario. Ah, y capaz que hay música. Sí, y Allá hay una fuente que se acaba de prender. Sí, todas son como fuentes danzantes. Y claramente el vaso de cerveza y las papas fritas son las abonadas. Un horno de leña ahí, qué lindo. ¿Qué es lo que será que vende, no? A veces ustedes descubren que vende pizza. Pizza margarita, 12 euros. Sí, justo estaba hablando del horno que tienen. Aparte es un horno ambulante, o sea, lo mueven. Sí, tiene dentro. rueditas abajo. Sí, muy bueno. Hay gente que ya se reservó la primera plana para el espectáculo, me parece. Igual te diré que no tienes muchas ganas de ver algo porque está todo desarmado. No, debe ser más tardecita, estamos en el inicio. Mirá, hay crepes también. Crepes. Crepes, sí, bruta, A ¿no? Tenemos crepes salados por 10 euros, dulces por 5. Y si querés como compartir, supongo yo, que son 2 minis, valen entre 10 a 15. El mundo del queso, de, ¿cómo se llama? Los salamines ahumados me parece que son, pero... Mirá acá toda la cantidad de variedades que hay con hierbas. Ahí tenés como mini, Sí. dice salamines como con parmesano parecerían, Ajá. ¿no? Pulled pork, debe ser como de... La pieza más o menos está entre 8 euros, 9. Acá hay más chiquitos 5. Pero obviamente que el fuerte está allá atrás con los pedazotes de queso que vemos. Esa es tu especialidad. Y con esta música francesa de fondo o belga, ritmos similares, nos vamos para la siguiente ciudad, que se llama Dinant, ciudad que podemos decir que es la sede o la capital del saxofón, ¿no? Sí, creo que es donde se creó el saxofón. Ahí vamos. Estamos bajando para encontrarnos nuevamente con la estación del metro y le comentaba a ustedes que esto que están viendo acá es para que la gente pueda bajar su bicicleta de una forma más simple, para que vayan empezando por ahí mientras uno va bajando las escaleras. ¿Cómo? Llegamos a Dinant y como les estuvimos comentando es reconocida por ser el lugar donde se creó el saxofón, así que en teoría vamos a ver varios monumentos a él.
Acá sí queda ejemplificado que es el lugar de los saxofones, muchas banderas y de postre tenemos, que pensamos ir para ahí, es esta iglesia gótica, pero arriba tenés la chance de poder subir para ver la vista de todo el pueblo de arriba. Pueblo, digo yo, ciudad. De la ¿verdad? ciudad. Sí. ¿Qué estabas mirando, Fer? Las papas fritas, 4,50 la grande. Ah, bueno, bien. Más o menos se mantiene ese precio en todos Sí, lados. no ha variado tanto. Che, esta con respecto a la anterior ciudad es más chica físicamente, pero mucho más turística. Es más linda, ¿no? Más pintoresca. Como Eso- que está todo más resumido en un mismo lugar, me parece. Tenemos Puede el ser. río, el puente con todos los monumentos. Como le contamos anteriormente, en esta ciudad nació Adolphe Sax en 1814, que es el inventor del saxofón. Entonces hay un museo también por acá. Y lo que estamos notando es que hay muchas estructuras de saxofones que están ahora relacionadas a diferentes países y bueno, y con el arte relacionada a ese país en todo este puente. ¿Cómo es que se llamaba este río? Río Moza. Moza. Bien. Tenemos música de fondo, mirá. Sí. Habíamos investigado también que este lugar fue como un punto clave en la Segunda Guerra Mundial porque... En la primera. En la primera. Porque acá hubo un gran combate en donde Alemania quiso atacar. Fue la masacre de Dinant. Ah, ahí va. Porque detectaron como que Bélgica estaba aliada con Francia, se estaban ayudando y vino Alemania. Y le dijo hasta acá llegó. Hasta acá llegó. Así que tiene importancia. En la Segunda Guerra Mundial, ese puente que están viendo ahí fue dinamitado por la gente local para que los nazis a la llegada no pudieran pasar de un lado al otro. Así que es una ciudad que participó tristemente en las dos guerras mundiales. El tema de la cebra ¿Cómo funciona? sigue ¿no? siendo, Maravilloso. sigue siendo maravilloso. ¿Con quién estás ahí? Con Adolfito Sax. Este hombre, ese que hablábamos hoy temprano, es el creador, nada más y nada menos que el saxofón. Acá atrás creo que hay a un tipo de Como de museo, me museo. parece. Exacto. Vení, acércate, porque ver. tenés que verlo de cerquita. ¿Qué hay? Estas son las famosas galletas de Dinant, las cookies de Dinant, que son duritas, no se llega a ver mucho creo, pero sí. que todas tienen como, bueno, una forma representativa. Nos perdimos por las callecitas de Dinant. Y qué lindo perderse. Y qué lindo. La verdad es que es como, parece que estamos adentro de un cuento, Sí, ¿no? Hansel y Gretel, alguna de esas, ¿no? Está hermoso. Sí, la verdad. Allá Lucy anda haciendo un amigo. Y ahora entramos como, esto como sería la parte de abajo de la ciudadela, de la ¿no? ciudadela de arriba. Y Mira, nada, otro saxofón de Sí, vuelta. claro. Está realmente muy presente. presente, sí. Y bueno, es que no es para menos, ¿no? O sea, inventar semejante instrumento debe ser orgullo propio. Está pecando el bagre, como decimos allá por el sur. Yo no sé si es un dicho latino, vamos a decirlo así. Pero bueno, feíto igual. vamos a lo que la casa ofrece, que es unas buenas papas. Y sí, hay que seguir deleitando papas fritas, me Porque parece. después no van a estar y vamos a lamentar este momento. Oh, y hay churros también. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver qué hay. Unas fries con mayonesa. Which mayo? Ya. Y Sprite. Nice. Ya. What kind of video? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Mírenlo ustedes mismos. Las originales, ¿eh? Nadie más las hace como ellos. Las hace como ellos. Vamos a la plaza a comer. Es el parque más lindo que he visto hasta ahora. No sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, mira, justo hablando que hoy estuvimos hablando, perdón, de la
Primera Guerra Mundial? No. ¿No? ¿O Sí. está mal? ¿En 1940, 1945? La dice, segunda. ¿o es la segunda? La segunda, la bueno, primera es vez. un monumento entonces a los inocentes, a las víctimas, a los mártires. No estabas tan errada, Fer, porque si bien esta es del 45, de la Segunda Guerra Mundial, allá tenemos El de la primera, de la 1914. primera. Exacto. Así que 2 monumentos a ellos. Unas flores blancas muy lindas. Y acá... Y no este sé, es no- el más grande del saxofón, me parece. ¿eh? Ah, Este y- está y de distinto, es de Esto vidrio. Esto es como una fuente, capaz que larga agua de noche. Sería hermoso. O tiene colores, capaz. Tiene como un marcito abajo. Sí. Esto me juego que es un parking de bicicletas chiquito. ¿Vos decís para que las guarden adentro? ¿Sí? ¿O será tipo una basura de bicicletas? No, ¿cómo va a ser una basura de Y bueno, capaz se me bicicleta? rompió la bicicleta, no sé a dónde tirarla, la tiro acá. Pero a ver, vamos a mirar para adentro. Sí, hay bicicletas. Es un parking cerrado de bicicletas. Mirá vos. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué viste? Bueno, el paseo en crucerito, barco, llámelo usted como quiera, depende a dónde vayas, vale entre 12 a 20 euros por persona. Y Bien. una duración de 45 minutos a 2 horas. Bien. Y esta es una de las subidas, pero hay varias subidas, ¿viste? Como que allá hay varios muelles. Sí, ¿Será la oferta la misma? no sé. Hasta acá llegó este capítulo de Pancha la Vida. Esperamos que se hayan divertido junto a nosotros recorriendo las ciudades de Dinant y de Namur. Recuerden suscribirse, darle like, el comentario y todas las cosas que tienen que hacer acá después de ver estos videos. Y nos esperamos en el próximo de Pancha la Vida. Nos vemos.